Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Busco en ti Radio, porque donde estás no es el final. Hoy es lunes, empezando en semana y bueno, empezando también continuando con nuestra programación, pues contamos con la presencia de Yolanda y Silvia en este su segmento Buscando un Cambio. Así es que Yolanda, Silvia, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por su tiempo. ¿Cómo están? Bienvenidas. Hola Jorge, hola audiencia. Bienvenidos a este nuevo programa del día de hoy, lunes. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos, por estar ahí y que tengan una buena semana. Esperemos que el tema de hoy les sea interesante. Bueno, iniciamos Johnny. entonces. Así que bueno, a ver, hoy vamos a trabajar el tema del perdón. ¡Wow! ¿No? Qué tema importante, pero qué tema difícil, ¿no? ¿Cuántos habrán tenido que pasar por situaciones en donde debieron pedir perdón o también soltar perdón, ¿no? A alguien que me ha dañado, ¿no? Y pensaba que, o sea, en el consultorio y aún cuando se trabaja, digamos, con las personas a nivel de consejería, es un tema recurrente, ¿no? El tema del perdón, ¿no? O sea, la persona no puede, digamos, soltar el enojo, la rabia, bronca, desilusión, ¿no? Contra alguien que lo dañó, ¿no? Ese dolor que causa, digamos, la situación que alguien nos hizo, ¿no? Hace que se produzca mucho dolor. Y la verdad que no es fácil, digamos, olvidar, ¿no? Y hoy vamos a trabajar un poquito este tema, ¿no? Y también ver, digamos, las características, cómo podemos hacer para perdonar, qué cosas no es perdonar, qué cosas sí es perdonar, y sobre todo, ¿no? El beneficio lo tenemos primero nosotras mismas, ¿no? La persona que puede soltar perdón, se saca una mochila, ¿no? O sea, es como si nosotros lleváramos cargado sobre nosotras a la persona que nos hizo daño. Y de esto hay que soltarse, ¿no? O sea, hay que soltarse. ¿Por qué? Porque si no, o sea, esto me hace mal aún emocionalmente, pero también a la salud, ¿no? Y esa capacidad de perdonar, ¿no? Es la que puede detener ese dolor, ¿no? Si yo puedo soltar perdón, ese dolor empieza a sanarse, ¿no? Y también, o sea, pensaba en un poco a veces tiene que ver con personas, pero también a veces tiene que ver con significados, ¿no? Aquellas cosas que son trascendentes para nosotros, y experimento esto de una situación en donde yo me siento amenazado, yo siento que me están haciendo algo, digamos, a mi persona. Entonces, cuán difícil es para aquellos que pasan por estas situaciones, ¿no? O sea, y de hecho, todos en algún momento, digamos, pasamos por este dolor causado por la falta de perdón, ¿no? O por el daño ocasionado. Y si no pude perdonar, lo sigo sosteniendo y llevando a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos atendido a personas que tal vez casi toda su vida arrastraron una falta de perdón, ¿no? Y no pudiendo desarrollarse plenamente, ¿no? Porque también esto después les trajo problemas de salud. Así que pensando en el perdón, ¿no? En decir, bueno, el perdón, ¿es un sentimiento? ¿Es una decisión? ¿Cómo suelto yo perdón? Y la verdad que no es un sentimiento, porque cuando nosotros estamos lastimados o heridos,
no sentimos perdonar. La verdad que no. O sea, es una decisión, ¿no? Y yo siempre digo esto, ¿no? Es una decisión que yo debo tomar en cada situación donde me sentí amedrentado, amenazado, lastimado, pero también es una decisión que yo tomo de soltar, digamos, perdón, pero soltar a la otra persona, ¿no? Porque cuando estamos enojados o no perdonamos, los sentimientos que se originan hacia el otro, digamos, ¿no? O sea, son dañinos, son dañinos. Y cuando hablamos de decisión, hablamos de movimiento, hablamos de acción, o sea, tengo que hacerlo, ¿no? ¿Y por qué? Porque es un mandato de Dios. Y por ahí los oyentes que están escuchando, ¿no? Van a decir, bueno, pero yo no puedo perdonar algo terrible que me hicieron, ¿no? Por ahí violencia, abuso, violación. Y sí, hay cuestiones que son, o sea, terribles, ¿no? Pero también depende de cada uno, ¿no? Tal vez un engaño o una malversación económica, también para la persona que lo sufre es como algo que no puedo perdonar, algo que no puedo. Y de esto es lo que nosotros queremos hablar. ¿Cómo? ¿Cómo hacerlo? ¿No? O sea, y como todos sabemos, digamos, a través de Cristo, ese perdón es más liviano. O sea, es más fácil hacerlo. Porque realmente como humana, y la verdad que no quiero, ¿no? Tal vez alguien dice, yo no quiero perdonar a mi agresor. Yo no quiero soltar perdón. O sea, no me interesa, ¿no? Pero realmente, o sea, Dios nos pide eso, ¿no? O sea, de hecho en el Padre Nuestro, ¿no? O sea, que perdonemos a nuestros deudores como Él nos perdona a nosotros, ¿no? Qué importante esto, qué importante, pero ¿sabes una cosa? Cuando soltás perdón, la primer beneficiada o beneficiado somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Sí, totalmente. Justo iba a decir esa frase. Justo iba a decir eso, que somos nosotros los primeros beneficiados y que justamente es un requisito para nuestra salud. Si yo quiero vivir con salud en mi vida, tengo que aprender a perdonar y entender que en las relaciones interpersonales siempre van a haber momentos en que la gente va a herirme, ¿sí? Y esto es algo que es habitual. Y si yo sigo enganchado con esa falta de perdón, ¿no? Bueno, voy a tener que pagar las consecuencias. Por eso decía Yori la importancia de liberar y de soltar. Una definición bien sencilla de perdonar es exceptuar la falta que ha cometido una persona, ¿sí? Y son faltas que cometemos todos. Todo el tiempo cometemos faltas. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y tenemos que entender que nos vamos a equivocar muchas veces. Entonces sí, reafirmar la idea de que perdonar primeramente me beneficia a mí. Y el pedir perdón es algo, a ver, denigrante. No, no es denigrante, sino que me ayuda un montón. ¿Por qué? Para tratar de sanar ese daño que yo mismo hice. Por eso a veces vamos a preguntarnos por qué la gente nos daña, por qué la gente nos hiere, ¿no? ¿Por qué la gente nos lastima? Lo hacen a propósito y bueno, a veces es por pura negligencia, ¿no? Lo hacemos sin querer, es por nuestra propia torpeza. Otras veces sí hay una intención maliciosa ahí de por medio. Y algunas veces también puede suceder que la gente daña, la gente que está herida, daña, ¿no? La gente que tiene cuestiones sin sanar, ahí dando vueltas, ¿no? La gente que tiene falta de perdón, daña, como que es una forma de, bueno, no voy a permitir que me vuelvan a hacer daño, que me vuelvan a lastimar, entonces yo daño primero. Pero entonces sí quiero recalcar esto, ¿no? Como que miremos el tema del perdón como es algo, el perdonar, que es algo que, como dijo Yoli, que Dios nos pide, que es algo psicológico, que es algo espiritual, que la Biblia habla muchas veces de eso ya desde el Padre Nuestro,
pero es algo necesario. Y entender también la humanidad del ser humano, ¿no? Que todos lo hacemos, somos personas fallidas, personas que nos equivocamos, que somos humanas y en esa humanidad nos vamos a equivocar muchas veces y vamos a cometer muchos errores, ¿no? Mirar el tema a la persona que se equivoca como aquella persona que es una persona que simplemente se equivocó, que falló, ¿no? Y que necesita también de nuestro perdón y de nuestra misericordia. Así que bueno, empezando por esto, ¿no? Estos puntos claves que dijo Yoli, que yo agregué algunas cositas más y entender que es algo necesario, que lo preciso para mi vida. Ujú. Sí, pensaba, ¿no? Que cómo somos los seres humanos, ¿no? Que con qué facilidad traemos el pasado al presente, ¿no? O sea, cómo traemos eso que nos hicieron y lo recordamos, ¿no? No es fácil sacarnos ese pasado de encima, ¿no? Cuando lo traemos reiteradamente. De hecho, digamos, todo está registrado en nuestra memoria, ¿no? Entonces, no es que nos podemos deshacer de ese pasado, pero qué bueno sería, ¿no? O sea, poder, o sea, así como tenemos la facilidad para traer el pasado al presente, tener una inhabilidad para olvidar esos recuerdos crueles o esos recuerdos dolorosos, ¿no? Cuando ese pasado, digamos, nosotros lo traemos con alguna situación que hemos vivido, o varias, ¿no? Hacen que, digamos, nuestra memoria se movilice, ¿no? Muchas veces, o sea, nos irritamos y hasta a veces nos paralizamos, ¿no? ¿Por qué? Porque al traer, al rememorar, digamos, situaciones no perdonadas, o sea, estamos hablando de situaciones no perdonadas, es como revivir todo lo que me pasó ahora en el presente. Y tal vez me pasó hace 5 años, hace 10 años, o como decíamos, ¿no? A veces hay personas que toda la vida arrastran un dolor que no pudieron perdonar. Y cuando hablamos de falta de perdón, estamos hablando de rabia, de rencor, y por ahí si fuimos nosotras las que, digamos, dañamos a otros, ¿no? O sea, la culpa y la vergüenza, ¿no? Pero el sentirnos perdonados o soltar perdón hacia otros hace que nos liberemos de la carga, ¿no? O sea, ya no somos más las víctimas o el victimario, ¿no? Y cuando yo suelto eso, ¿no? Cuando yo puedo soltar eso, hace que pueda disfrutar la vida, ¿no? O sea, que tenga mayor libertad al desenvolverme, digamos, en mis relaciones y en lo cotidiano que yo tengo que ir atravesando, ¿no? Y aclarar, ¿no? Que el perdón, digamos, ¿no? Soltar perdón o pedir perdón, digamos, a otra persona, digamos, que hemos dañado, siempre va a ir acompañado de arrepentimiento y también de actos reparadores. Porque si tomamos el perdón así como muy livianamente, tampoco es, no, o sea, no causaría, digamos, un efecto sanador. No sé si se entiende esto que estoy diciendo. Sí, 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 total, total, total. Sí, y es muy importante eso, poder, a ver, eh, sí, de alguna forma poder, ahora no me sale la palabra, poder ayudar a la persona, ¿no? A recuperarse de todo aquello daño que yo hice, ¿no? De alguna forma. Y lo que quería agregar también es, Yoli estaba hablando es una mochila, es una carga que una lleva por mucho tiempo, pero también podemos decir que es como una bolsa guardada de residuos, ¿no? Que la tenemos guardada y ahí adentro tenemos el rencor. Yoli habló de otras emociones como el odio, el enojo, que venimos ahí guardados, guardados, y eso a medida que está guardado y no se libera y no se saca, no se pone en palabras, eso como que va tomando otro estado, ¿no? Un estado más grave, un estado de mayor putrefacción, podemos decir, un estado
peor de lo que estaba antes, ¿no? ¿Por qué? Porque necesito sacarlo, abrir esa bolsa y empezar a sacar todas esas emociones que no suman, sino que restan y que hacen a que mi vida sea más difícil, ¿no? Una de las cuestiones que tiene la falta de perdón es que nos enferma. Cuando yo guardo todas aquellas emociones negativas, ese resentimiento que es tan dañino, nos enferma. Entonces, eso es la importancia, ¿no? Recalcamos la importancia de poder sacar hacia afuera todo aquello que hemos guardado en esa bolsa como llena de residuos, porque si no lo empezamos a sacar, cada día es peor. Otra cuestión que tiene que ver con el perdón es el rumiar. El rumiar es esa falta de perdón, ¿no? Ese rencor, ese enojo. El rumiar es como masticar. Acá en Argentina decimos darnos manijas, darnos la cabeza con cuestiones del pasado, ¿no? Y eso también tenemos que poder dejarlo, ¿no? Dejar de masticar y nada, perdonar, ¿no? Sacarlo de nuestra mente, dar el perdón, soltar el perdón, porque tampoco es bueno. Y recalcar también que el perdón es sanador y liberador. ¿Por qué es liberador? Porque bueno, cuando yo tengo falta de perdón, soy un esclavo, soy un esclavo. Y cuando suelto perdón, yo me libero de esa esclavitud. ¿De qué? Esa esclavitud que tiene que ver con el pecado. ¿Por qué? Porque cuando yo no perdono, yo estoy en pecado. Y justamente el que sufro soy yo. Entonces la idea es poder también entender que el perdón es sanador y me libera a mí, ¿sí? Me libera de esta cuestión que tiene que ver con la falta de perdón. Y sí, Jory habló de la memoria, y lo que quiero agregar también con respecto a la memoria y la falta de perdón, porque muchas veces decimos, ay, pero yo creo que no perdoné porque, bueno, todavía me acuerdo de lo que pasó, ¿no? Entonces, como no olvidé, no es que perdoné realmente. Y bueno, pero Dios nos dio la memoria, ¿no? No es que si yo perdono me voy a olvidar de todo lo que pasó, ¿no? Y por algo Dios nos dio esa posibilidad de recordar, para lo que sucedió no vuelva a acontecer. Entonces, en ese sentido también tengo que estar atenta a esto, ¿no? No significa que yo me voy a olvidar de lo sucedido. Yo puedo perdonar y yo me voy a recordar, pero evidentemente este recuerdo también tiene un propósito para Dios y para mi vida, ¿no? Para que esta situación no me vuelva a pasar, que yo no vuelva a cometer el mismo error con esta persona, ¿no? Si una vez la herí o si me hirieron, yo me tengo que acordar para que esto no vuelva a suceder, para que de algo sirva, ¿no? Toda esta situación. Sí, pensaba, ¿no? En esto que decía Silvia, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta? Sacrificaste a tu hijo. Ahora solo me queda abrirte mi corazón. Busco en ti. Donde estás no es el final. Wow, se sumó ahí una propagandita. No desfallezcas. El Padre siempre está contigo. Busco en ti radio. Donde estás no es el final. Sí, decía cómo nos damos cuenta si realmente hemos perdonado, ¿no? Como decía Silvia. Recordarlo, o sea, lo vamos a recordar. O sea, todo lo que nos sucede está registrado en nuestra memoria. Pero, o sea, ¿cómo me doy cuenta? Cuando yo traigo la sanidad para cada enfermedad, plan de vida para tus propósitos en cada uno de nosotros. Estás escuchando Busco en ti radio, acercándote más. Antes sonábamos así. Ahora sonamos así. A ver si Jorge se da cuenta que hay una pequeña interferencia. A ver, esperamos un poquito. A ver, ahí está. Radio.com. No. Donde estás no es el final. Tener fe y ser obediente al Padre no hace las cosas más fáciles, pero sí muy posibles. Estás escuchando Busco en ti radio. Donde estás no es el final. Si el Padre es todo lo que tienes, entonces es todo lo que necesitas. Sabemos que donde estás no es el final. Estás escuchando Busco en ti radio. La derrota al miedo está en la fe y la obediencia. No temas a retornar a tu diseño original. Donde estás no es el final.
¿Cansado de correr con los apuros de tu vida? Detente. Sí, Escucha la palabra. le Reflexiona. escribí a Jorge, pero bueno, no sé si por ahí lo va a ver, ¿no? Porque creo que no nos van a escuchar con esta interferencia. Sí. Sí. A ver ahora. El Padre te ha puesto donde estás porque Él tiene cosas grandes para ti, pero no es tu final. Busco en ti radio. Llévanos contigo. Ahí parecería. Bueno, totalmente espiritual esto, ¿no? O sea, porque es un tema complejo, ¿no? Un tema que nos atraviesa a todos. Y como cristianos, digamos, ¿no? El Señor nos pide que perdonemos, ¿no? Y qué difícil que es, qué difícil. Pero, o sea, nosotros tenemos que tomarlo como un hábito, ¿no? Y como decía Silvia, sí, nosotros podemos ver al otro como un ser humano, como alguien igual que yo que se equivoca y que puede hacer cosas sin darse cuenta, o a veces no con malicia, pero o sea, poder tener esa mirada, ¿no? Perdonadora, ¿no? Y pensaba en esto, ¿cómo me doy cuenta, digamos, si realmente yo pude perdonar a la persona, ¿no? Y a veces hay personas que dicen, bueno, yo perdono pero no olvido. Y es verdad, o sea, no vas a olvidar porque todo acto que ha sucedido en tu vida está registrado en tu memoria. Pero te das cuenta que perdonaste cuando vos podés recordar el suceso o ver a la persona y no te trae dolor, no te trae angustia, no te trae una sensación de querer, digamos, no cruzártela, no verla, ¿no? Y la verdad que es importante darte el tiempo también. ¿Por qué? Porque es un proceso. No es tan fácil como uno dice, bueno, decido perdonar y ya está, ¿no? O sea, realmente tengo que tomar la decisión, pero también voy a tener un proceso. Van a pasar cosas hasta que, digamos, yo pueda realmente mis heridas sanarlas totalmente, ¿no? Y yo me anoté acá, ¿por qué no perdonamos? ¿Por qué no perdonamos? Y algunas cosas. Por orgullo, algo dijo Silvia, ¿no? Porque pensamos que perdonar es ser débil, ¿no? Porque queremos hacer justicia. Y muchas veces también porque deseamos que el que nos hizo daño le vaya mal, o que pague por lo que hizo, ¿no? Y esto hace que sigamos reteniendo esta cuestión del no perdonar, ¿no? Pero pensando en etapas, ¿no? En etapas de cómo poder tomar la decisión de perdonar y hacer el proceso. Corazón. Busco en ti. Donde estás no es el final. Bueno, vamos a ver si hoy estamos un tanto, digamos, con interferencia. Bueno, una primera etapa es la de la herida, ¿no? Cuando sucede, o sea, la primera, ¿no? Después tenemos el resentimiento y después la cura, ¿no? Vamos a ir hablando por ahí un poquito de cada una de ellas. Cuando recién sucede, ¿no? Y como diríamos, la herida está abierta y todavía me cuesta perdonar, ¿no? Soltar perdón, ¿no? Es como que lo tengo que procesar, o sea, tengo que pensarlo, o sea, sé que tengo que hacerlo, pero bueno, estoy ahí, ¿no? En ese momento es cuando ese dolor, ¿no? Sofoca mi alegría, mi estado de ánimo, ¿no? ¿Y por qué? Porque nosotros sentimos que lo que nos hicieron es injusto, que es doloroso, que es profundo. O sea, que no nos merecíamos, digamos, que nos hirieran con esas palabras o con la conducta que el otro tuvo para conmigo. Y sobre todo, digamos, se produce un quiebre entre mi persona y la que me dañó, ¿no? Pero eso es lo que después hay que restablecer, ¿no? No sé qué pensás, Silvia, con respecto a eso, ¿no? ¿Y se pueden restablecer, Yoli, las relaciones después de que, bueno, alguien me hiere profundamente? Justo, ¿no? ¿Se restablecen como antes? ¿Se restaura esa relación o no? Porque muchas veces puede suceder que no se pueden restablecer las relaciones. A veces sí,
pero a veces no. Y tiene que ver mucho con la profundidad de la herida, ¿no? Con el daño que me han hecho. Y bueno, a veces puede ser que el daño haya sido tan grande, tan profundo, que esa relación que se rompió no se puede volver a restablecer, no podemos volver el tiempo atrás. Segunda, porque bueno, a veces esa persona falleció y no está más. O se fue y está muy lejos. Entonces también tener en claro eso, ¿no? Que bueno, entendemos que la herida que me hicieron es muy personal, muy subjetiva, es algo que me hicieron a mí, pero hay veces que esas relaciones interpersonales no se pueden restablecer, ¿sí? Lo importante sí, como venimos diciendo, que el perdón es esencial, pero no significa que sí o sí mi relación con esa persona va a volver al estado anterior de lo que era antes, ¿no? Muchas veces puede ser eso imposible. La otra etapa con respecto al perdón, ¿no? La segunda etapa es la etapa del resentimiento, y es la más profunda, y es la más dañina, es la que nos puede causar muchísimo daño. Por eso siempre insistimos en las emociones negativas, que yo tengo que dejarlas, tengo que entregárselas a Dios, porque esa es la parte que más me puede hacer daño, y entender que Dios es el que hace la justicia, y yo tengo que renunciar a mi derecho de venganza. Entonces sí es importante en esta etapa, en esta segunda etapa, poder dejar ese resentimiento, que sería como un sentimiento de disgusto y enfado hacia quien me dañó, poder renunciar a eso, y volvemos a insistir que justamente el perdón es un proceso, como dijo Yoli, es acción, no es un sentimiento, y lleva su tiempo, lleva su tiempo. Sí, realmente, ¿no? Y pensaba en qué cosas, digamos, nos provoca el resentimiento, ¿no? A nivel físico, ¿no? Problemas físicos, o sea, digamos, en sanidad interior uno ve mucho, digamos, problemas de artrosis, artritis, ¿no? Tienen que ver, digamos, con la falta de perdón, ¿no? O sea, problemas en los huesos, ¿no? Bueno, ya lo dijo Silvia, sentimientos negativos, pensamientos recurrentes, y muchas veces también pérdida de sueño, ¿no? ¿Por qué? O sea, como estamos todo el tiempo dándole vuelta a la cosa, o sea, esto de rumiar y de ver y decir y que, ¿no? O sea, esto nos hace también perder el sueño. Entonces, o sea, son cosas a tener en cuenta, digamos, si tal vez no te estás dando cuenta que hay resentimiento por una falta de perdón todavía guardado, ves síntomas físicos pero no sabes de qué vienen, bueno, por ahí hacer, ¿no? Como esta introspección, esta mirada interior para ver si no hay una cuestión de falta de perdón, ¿no? Y pensaba en la etapa de la cura, ¿no? O sea, bueno, o sea, ya pasó un tiempo, a veces hay personas que, digamos, como cada uno es diferente, hay personas que lo pueden resolver, digamos, bastante rápido, y otras les cuesta más. Pero cuando estamos diciendo un tiempo, no estamos hablando de años. Cuanto más rápido lo resuelvas, más beneficioso para vos. Más beneficioso para vos. O sea, no quiere decir que no haya un proceso, pero sí, o sea, más beneficioso, ¿no? Para cada uno de nosotros. O sea, ¿por qué? Porque es un requisito para nuestra salud. Es un requisito, digamos. Si quiero estar bien, o sea, tengo que soltar perdón, ¿no? O a su vez, pedir perdón, ¿no? Si yo cometí una falta, ¿no? Y si nosotros miramos a la otra persona, digamos, con resentimiento o con enojo, no vamos a poder ver que la otra persona, digamos, es un ser humano como nosotros y que también tiene cosas buenas, sino que todo va a estar teñido, digamos, con esos anteojos oscuros que nos pusimos del enojo y del resentimiento. Pero cuando nosotros podemos ver esta parte, ¿no? De decir, bueno, está bien, se equivocó, o sea, me dañó, ¿no? Y decidir qué hago, ¿no? O sea, decidir si voy a, como dijo Silvia, restablezco la relación o no, pero sí, o sea, debo perdonar. Eso no es opción, ¿no? No es opción. Y pensábamos, ¿no? Pensaba un poco en lo que dice la palabra, ¿no? O sea, digamos ya, Jesús dijo, ¿no? O sea, que debíamos perdonar, así como Él nos perdonó a nosotros.
pero también, ¿no?, pensando en esto cuando nosotros estamos tan enojados, ¿no?, y queremos hacer justicia hasta a veces por mano propia, o tenemos deseos, ¿no?, hacia el otro, ¿no?, o sea, que le vaya mal, que le pase tal cosa, ¿no? O sea, porque esas cosas se gestan en el corazón del ser humano, digamos, porque ustedes recuerden que somos naturaleza caída. Somos, o sea, seres imperfectos que Dios está trabajando en cada uno de nosotros, y no podemos negar que a veces estos sentimientos acusan en nuestra vida, ¿no? Es saber de que la justicia la tiene el Señor, ¿no? O sea, hay un pasaje en donde Dios dice, ¿no?, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, ¿no? Y dejarle al Señor que Él haga justicia, no querer hacerla nosotras por mano propia, ¿no? Darle a Dios, digamos, ese espacio. Él sabrá lo que tiene que hacer, digamos, ¿no? Pero no hacerlo nosotros. Amén, amén. Perdonar se puede, si no, Dios no nos lo pediría. Así que bueno, eso tenerlo siempre presente. Y como dijimos, y ya lo repetimos varias veces, siempre es un beneficio primero para mí. Así que bueno, ya está, se terminó el tiempo. Tal vez vamos a volver a tocar este tema porque se quedaron algunas cositas ahí pendientes por las interferencias, pero bueno, gracias por acompañarnos una vez más, los bendecimos. Recuerden que somos parte del Instituto INEA, un instituto de capacitación y atención psicológica. Nos pueden encontrar a través de Psicología Cristiana en Facebook para sus consultas y sus sugerencias. Bueno, una vez más, los bendecimos, gracias por acompañarnos y si Dios quiere nos reencontramos el lunes próximo. Gracias por estar ahí. Chau a todos, bendecida semana.